Muchas gracias. Como yo tengo mis limitaciones tecnológicas, pido ayuda para salirme de lo que es la carátula del programa y entrar en el pequeño y humilde PowerPoint que he traído. Voy a hablar del tema que aquí aparece, crisis financiera. Crisis financiera. Crisis financiera y turismo, pero voy a hacer una perspectiva de restauración, porque algunos me conocéis, otros no. Les quiero recordar que yo trabajo en la Federación Española de Hostelería, que fundamentalmente representa a todo el conglomerado de la restauración española, algo así como 350.000 establecimientos de restaurantes, bares, cafeterías, etc. Y bueno, después de la brillante y vibrante intervención del director general de Tour España, lo mío les puede parecer una exposición en tono menor. Pero bueno, ambas cosas son complementarias, no contradictorias. Y en la música, en la historia de la música y en el panorama musical hay grandes composiciones en tono mayor para expresar la euforia, el optimismo y la esperanza, y hay obras también importantes que a veces nos llegan más profundamente en tono menor, porque quizás expresan un poco mejor la melancolía. Y en todo este horizonte que yo suscribo de fe y de esperanza, porque hemos acabado apostando por la fina esperanza de que pase lo que pase en lo inmediato, en el futuro esto seguirá creciendo. Bueno, hay espacio para todas estas cosas. El tema puede parecer muy conocido, pero al mismo tiempo insuficientemente conocido. La relación entre la restauración, ya digo, todo ese mundo de restaurantes, cafeterías, bares, etc., y el turismo es un tema no suficientemente conocido. Y digo no suficientemente porque, gracias a Dios, se está empezando a conocer. Cuando yo llegué aquí a este sector, hace ya mucho tiempo, y entonces conocí a una persona que después de 20 años de no vernos, nos hemos reconocido a primera vista, que es Juan Mendoza. Pues entonces de esto no se sabía nada. Y cuando digo nada, es nada. Solo se conocía en términos de turismo el número de cafeterías, su categoría y plaza, y el número de restaurantes, su categoría y plaza. Ni facturación, ni empleo, nada de nada, de nada, de nada. Y ahora sí se va conociendo, progresivamente más, pero todavía no es suficientemente conocido. No se conoce ni siquiera los que estamos aquí. No se entiende bien su integración en el producto turístico global, ni se tiene en cuenta su importancia económica. Este es uno, yo creo, aunque vamos avanzando, lo subrayo. Sin embargo, este desconocimiento relativo del sector y su relación con el turismo es uno de los principales obstáculos para el diseño de políticas de desarrollo de la actividad. Voy a poner un ejemplo muy cercano de lo que es una infravaloración conceptual de la restauración. Y me voy aquí muy cerca y cojo la Ley General Turística de Islas Baleares. Bueno, creo que esto lo van a cambiar, pero desde que se hizo sigue así. Y me encuentro artículo 7. Las empresas turísticas se clasifican en empresas de alojamiento y empresas de no alojamiento. Vamos, definir una actividad por lo que no es para dar un premio. Pero seguimos, artículo 30. La actividad turística de no alojamiento incluye las siguientes modalidades: agencias de viajes y oferta complementaria. Artículo 32. Finalmente, después de esa escalada de artículos, se dice: la oferta complementaria se divide en dos grupos: la oferta de restauración y la oferta de entretenimiento. Yo sé que en Baleares, en Islas Baleares, los hoteles tienen una posición verdaderamente importante. Su producción y su empleo es mayor que la de las otras actividades que integran
que se definen como actividades características del turismo. Pero creo que no hasta el extremo de anular en el panorama la visión del conjunto. Y esto no tiene mucha importancia. Lo que sí significa es una actitud de acercarse al sector para comprenderlo y entenderlo. Y hoy ya, menos mal, nos parece escandaloso. Y si no lo parece, me preocuparía. Pero esta ha sido la perspectiva de acercamiento al sector turístico desde el mundo productivo y empresarial. La verdad es que tenemos datos, aunque por ahí hay cosas que no miramos. Tenemos una labor muy bien hecha, por eso digo que hemos avanzado muchísimo, que es la cuenta satélite del turismo. La que tenemos aquí es la referida a los últimos datos que tiene la encuesta, que es los datos de 2007. No valen por eso las cifras de producción, pero sí vale la estructura o los porcentajes que ahí aparecen. Y aquí aparece desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista, la cuenta de producción de las ramas de actividad características por periodo. Quiere decir que los hoteles y similares producen el 6,5% del total de la producción de estas ramas. Los alquileres inmobiliarios, el 33%. A veces se olvida. Los restaurantes y similares, el 27%. El transporte de pasajeros, el 6%. Agencias de viaje, el 1,4%. Anexos al transporte, el 10,28%. El alquiler de vehículos, el 1,32%. Y todos los servicios culturales, recreativos y deportivos, un porcentaje verdaderamente interesante, pero el 12%. A que en términos de producción la restauración sí tiene importancia, una mayor importancia que para definirla como no alojamiento. Pero bueno, esto es la producción, que no quiere decir que todo sea exclusivamente turístico. La cuenta de consumo, la cuenta de demanda turística, la misma cuenta satélite del turismo español, sí nos dice lo que es el consumo turístico o el producto turístico. O, desde otra perspectiva, la aportación de cada actividad a la producción total turística específicamente. Porque es cierto una cosa, en el negocio hotelero, el 90 y pico % de la actividad es turística, es turismo, es demanda turística. En el sector de restauración no es así. Estamos, como vamos a ver, en que nosotros vendemos muchísimo de nuestros productos y ofrecemos nuestros servicios a una población residente que no es turista. Pero yendo a lo específicamente turístico, al consumo turístico, tenemos que hoteles y similares, de todo el consumo turístico, participan con un 21%. Datos del 2007 son 19.500 millones, pero no me importa tanto el dato después de lo que hemos pasado, cuanto el porcentaje de participación en el consumo turístico. El alquiler inmobiliario, que tenía mucha importancia en la producción, ¿recordáis? Sin embargo, en el consumo específicamente turístico es un 13%, pero también muy interesante. Restaurantes y bares, consumo específicamente turístico, el 29,38% del total del consumo turístico, del total de la producción turística del país, o de las ramas características. El transporte del 19%, agencias de viaje, etcétera, etcétera. La mayor participación en la generación económica del turismo, el restaurante. ¿Verdad que esta podría ser razón para no definirlo como actividad de no alojamiento? Y vamos a acercarnos con el zoom, también dentro de las cuentas satélites del turismo, que yo os ruego que las miréis de vez en cuando, hasta que nos metamos en la cabeza. Lo que vemos es lo siguiente. Es lo mismo que la cuenta anterior, es el consumo turístico.
2007. Hoteles, me voy a restaurantes. Hoteles, restaurantes, consumo receptor. Es decir, lo que consumen los extranjeros que nos visitan, que visitan nuestro país. 12.352 millones de euros. Es más que el consumo de alojamiento, etcétera, de los extranjeros en los hoteles y similares. El consumo ya de las familias, consumo turístico de los turistas españoles que viajan por España. 14.354 millones de euros. Es más del doble, lógico. Es que todo es lógico, que los de hoteles. ¿Verdad que estas son razones para no calificar al turismo como actividad turística de no alojamiento? Es lo que os he dicho. La restauración aporta el 30% del total del negocio turístico de España. Es el conglomerado, tanto en empleo como en producción, más importante del turismo español. La restauración. Todo el conjunto de bares. Porque dentro de la restauración, quiero recordar, los bares son el 40%. ¿Y eso qué quiero decir? Cuando se habla en clave turística, normalmente, en clave de planificación turística, normalmente se habla de gastronomía. Y es comprensible. Pero conviene, diríamos, pensar un poco que gastronomía simplifica mucho las cosas porque no estamos para grandes análisis en profundidad. Lo que podríamos llamar estrictamente gastronómico, en el conjunto de la producción de restauración se puede situar en torno al 10%. Me da lo mismo que penséis un 10 o un 15%. En contraste con el conjunto de la restauración. Y entonces, es lógico que se preste mayor atención a la gastronomía por su nivel estratégico, de calidad, imagen y valor añadido. No digo que esté mal lo que se está haciendo. Digo que es magnífico lo que se está haciendo y tiene alcance estratégico. Por ejemplo, poner en marcha proyectos como lo de Saborea España. Tiene un alcance bestial, estratégico, que espero que lo veamos a ver en los próximos años porque todavía está corriendo por la pista de despegue. Pero es interesantísimo, en una conjunción de entidades, de destinos, de empresas, de organizaciones, de la propia administración turística central, verdaderamente ejemplar. Pero lo que digo es que no se olvide el resto del sistema productivo de la restauración, porque necesitan otras cosas, pero necesitan. Es un sector que tiene gravísimos problemas, quizás de carácter estructural, que ya va siendo hora que nos afrontemos para garantizar un mejor servicio a la sociedad, un mejor servicio al turismo. Es cuestión de perspectiva. Quiero decir, magnífico lo que se está haciendo en la gastronomía, no es suficiente porque el resto de la producción está olvidado, con gravísimas deficiencias de formación, de capacidad de gestión, de recursos humanos, de todo lo que queráis. Y voy a la crisis. Esta es la evolución interanual del Producto Interior Bruto de las economías de las que vive la hostelería. Tenemos la línea roja, que es la evolución del PIB de España. Esto está hasta el segundo trimestre del 2011. Tenemos Reino Unido, Francia y Alemania, que son, como ha dicho el director general de Tour España, los mercados fundamentales que nutren el turismo español. Integrando la economía española, da lo mismo, tanto el interno como el que nos viene de fuera. Y esta es la historia económica de la hostelería puesto en clave de volumen de ventas. La hostelería comenzó, la crisis en la hostelería eclosionó, estaría generándose por dentro, pero eclosionó en
abril de 2008. Y de los dos sectores que integran la hostelería, los dos sectores han descrito trayectorias de evolución diferentes. Me refiero a volumen de ventas. Dicho más precisamente, evolución interanual de la cifra de negocios evaluada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística, dentro de la encuesta general de índices de actividad del sector servicios. Bueno, pues aquí lo que vemos es lo siguiente, y acelero. Restauración, que es lo que yo represento. 39 meses seguidos en que las tasas de evolución de la cifra del negocio han sido negativas. Peor que el año anterior, peor que el año anterior. Toda esa evolución ha estado por debajo de cero. Solo la última cifra, en el mes de julio, ha sido ligerísimamente positiva, después, insisto, de 39 meses de caídas consecutiva y permanente de las ventas. Un 0,2 positivo en julio. En tanto que la línea azul representa las tasas de variación interanual del sector hoteles y alojamientos el alojamiento turístico, que vemos que arrancó su hundimiento prácticamente igual que en restauración. El año más duro fue con caídas el 2009, que llegó a una caída de la cifra de negocios, de la cifra de ventas del 20%, pero luego empezó desde 2010 la recuperación a impulso de dos cosas, fundamentalmente de la demanda exterior, porque las economías europeas que nutren nuestro mercado habían ya aflorado y estaban creciendo de forma significativa. Y entonces ha mantenido cifras por encima, y el último dato referido a julio es una tasa interanual del 9,8% de crecimiento de ventas con relación a lo anterior. Magnífico. Ya digo, esto se explica porque la participación de las economías europeas en la actividad de hoteles es mucho mayor que la de los restaurantes, que sí se beneficia del 30% de actividad turística, pero ese crecimiento, ese impulso del turismo no le ha ayudado a compensar la debilidad de la demanda interna. Y esa es la historia en la que nos encontramos. Bueno, aquí quiero decir, porque otro reflejo de la crisis también conviene tenerlo en cuenta, es el IPC. Normalmente se nos ha acusado tanto a hoteles como a restauración de ser sectores inflacionarios. Normalmente la evolución de nuestros precios ha estado casi siempre por encima del IPC general, y muy frecuentemente por encima entre un 50 y un 100% del IPC general. Bueno, pues ahora estamos como veis. El IPC general es la raya naranja, y el IPC de restauración es la raya verde, al 50%. Eso también afecta a cuestiones de márgenes empresariales. Y luego lo único que quiero decir es que esa curva que habéis visto, recordad un poco la curva del PIB y la curva más alargada, porque era valores mensuales, de la evolución de las ventas en el sector de economía. La curva de evolución de la actividad hostelera en España coincide con la del PIB de las economías que conforman su mercado. Entonces, a la corta, creo que lo que tenemos enfrente es que posiblemente caigan de nuevo la producción del IPC, del PIB. Francia anunció un crecimiento del 0,0 intertrimestral, Alemania del 0,1, un poco mejor Gran Bretaña, y España. Nos volvemos a situar en encontrar una situación en la que ya no oigo a nadie decir que lo peor de la crisis ha pasado. Quizás lo que tenemos es a la corta nubarrones,
A lo mejor ese primer dato en restauración del 0,2 positivo después de 39 meses es efímero y pasajero y volvemos a tasas negativas. Pero que conste, a largo plazo, como ha dicho quien me ha antecedido en la exposición, yo tengo fe y esperanza de que las cosas van a ir a mejor a largo plazo. Y muchísimas gracias.